¿Todas las brujas adoramos al diablo? Esa pregunta me llega todo el tiempo, en comentarios y en mensajes. Para algunos la palabra bruja es igual a satanismo, a aquelarres con sacrificios y con pactos oscuros. Para otros es solo una forma de vivir su espiritualidad de una manera natural, con hierbas, con cristales y siguiendo los ciclos de la naturaleza. Así que hoy en este vídeo vamos a desmontar este mito paso a paso. ¿Desde dónde salió esta idea tan potente? ¿Qué dice la historia real? ¿Qué practican las brujas hoy en día? ¿Y por qué esta etiqueta sigue tan pegada como un chicle? Si quieres entender la brujería sin prejuicios cristianos, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y no olvides suscribirte al canal si aún no estás suscrito. También quédate hasta el final del vídeo porque hoy voy a aclarar por qué esta imagen de bruja diabólica es más ficción que realidad. Y ya sin más, comenzamos. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde viene la idea de que las brujas adoran al diablo? Ya que esto no viene de la brujería misma, sino que viene de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, la magia y las curanderas paganas se veían como si fuera competencia. Mujeres que sanaban con hierbas, que predecían el tiempo o que ayudaban en partos, las hacía sospechosas. Todo cambia en los siglos XIV y XV con la llegada de la Inquisición. Se publican tratados como el Malleus Maleficarum en 1487, que nos habla de la imagen de que las brujas firman pactos con Satanás, besan su trasero en el Osculum infame, vuelan en escobas y comen niños en sábados. Eran confesiones que se obtenían bajo tortura, te torturaban hasta que dices lo que ellos querían oír. En procesos como Zugarramurdi en España en 1610 o en Salem, Estados Unidos en 1692, las acusadas confesaban orgías con el diablo y misas negras porque era la única forma de parar con el dolor. No eran brujas organizadas adorando a demonios, eran campesinas, eran viudas, eran mujeres marginadas que la sociedad les colgó el San Benito de satanismo para justificar la caza de brujas que mató a unas 50.000 personas, casi todas mujeres. Resumiendo, el diablo no era parte de su práctica. En la figura del diablo la pusieron los inquisidores para vender miedo y para poder controlar a la población. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la brujería realmente? La brujería no nace con el diablo ni con el cristianismo. Sus raíces son mucho más antiguas y están en las tradiciones precristianas de Europa e incluso más allá, antes de que llegara la cruz. Estas mujeres eran mujeres y hombres respetados en sus comunidades por su conexión con lo invisible. Pero vamos por épocas. En la antigüedad clásica en Grecia y Roma ya existían figuras como las Strigiae o las Lamia, mujeres que se transformaban en animales nocturnos para profetizar o sanar. Autores como Ovidio y Horacio hablaban de hechiceras que trabajaban con Hécate, diosa de la magia, de la luna y de los cruces de caminos, o con Diana, diosa de la caza y de la fertilidad. Usaban hierbas, pociones y rituales lunares para curar, para amar o para proteger sus cosechas. No había nada de demonios, magia chamánica y divina, simple y llanamente. Culturas precristianas del norte, celtas, germanos, nórdicos. En las tradiciones celtas, de hecho, las Banfaith, que eran profetisas o sacerdotisas, es que este tema me enciende. Sacerdotisas. Sí, sacerdotisas. Eran sacerdotisas de la triple diosa que guiaban en rituales de fertilidad y de guerra. Los nórdicos tenían a las volvas, mujeres chamanas que entraban en trance con tambores de piel y predecían el futuro
hablaban con espíritus ancestrales, se vestían de azul oscuro y llevaban bastones tallados y eran consultadas, inclusive hasta por reyes. Su vuelo no era un viaje astral, no había una escoba satánica. En la Edad Media temprana, entre los siglos V y X, el canon Episcopi en el siglo X describe a las mujeres como que cabalgaban de noche con Diana y con Herodías, en éxtasis espiritual y grupal. La Iglesia lo llama superstición, pero eran rituales paganos de sanación y celebración. En realidad eran danzas bajo la luna, ofrendas a la tierra, hierbas para ayudar en los partos. Y muchos de estos grupos, como luchaban espiritualmente contra fuerzas malignas para proteger aldeas, ellos eran los buenos, pero se les convirtió en los malos. El giro cristiano con la cristianización forzada. Carlomagno viene desde Sajonia en el siglo VIII y cambia todo. Lo que era una diosa se convierte en un demonio. Diosas como Hécate pasan a ser brujas malvadas, con un vuelo astral, con pactos con Satanás. Y la Iglesia reescribe el folclore. Un sábado es una danza pagana que se vuelve una orgía diabólica. No hay adoración al diablo. Eso es una proyección cristiana sobre prácticas femeninas autónomas. En resumen, la brujería precristiana era chamanismo, era herbolaria y era conexión con la naturaleza y con las diosas. Eran respetadas, era comunitaria, era empoderamiento. El diablo llega después con la Inquisición para justificar la persecución. Por eso hoy las brujas modernas reclamamos estas raíces, la luna, la tierra, los ancestros, pero sin cuernos, sin tridentes. En la Europa precristiana las brujas eran respetadas, no eran demonios con tridente y cuernos. La magia popular era parte natural de la vida rural y de la espiritualidad colectiva. Pero cuando llegó el cristianismo y se impuso, convirtió todas estas prácticas en herejía y las interpretó como culto a Satanás. Lo que antes era naturaleza y tierra pasó a ser demonios y pecado según los inquisidores. Hoy en día la brujería es una práctica espiritual diversa y muy plural. Ninguna corriente principal adora al diablo. Por ejemplo, en la Wicca, religión neopagana nacida en los años 50, con Gerald Gardner, que se basa en que hay una figura de un dios y de una diosa del ciclo lunar y una ética muy importante. Haz lo que quieras mientras no hagas daño. Hay cero satanismo. La brujería tradicional en países como por ejemplo México y España o incluso en el Caribe. Las prácticas son de brujería ancestral con técnicas de herbolaria, con limpias, con santos y con espíritus propios. No hay pactos demoníacos. Otras corrientes más eclécticas, basadas por ejemplo en la astrología, en los guías, en la magia personal y la magia intuitiva, pero de nuevo, sin demonios. La brujería más oscura usa símbolos que pueden parecer oscuros, donde la figura del diablo puede ser un arquetipo simbólico, pero no una entidad real. Cuando hablamos de satanismo dentro de la brujería moderna, surge inevitablemente la Iglesia de Satán, fundada por Anton Sanzor, el 30 de abril del 66 en San Francisco, la famosa Casa Negra. Pero ojo, este es un satanismo ateo y filosófico, no una adoración literal al diablo. Anton LaVey, que es como se llamaba este hombre, era un showman con un pasado turbulento que un día le dio por afeitarse la cabeza y ponerse una túnica negra. Y proclamó el año 1 de la era satánica. Publicó un libro muy controversial llamado La Biblia Satánica en 1969 y es donde Satán aparece como un símbolo de rebelión, de egoísmo y de responsabilidad, pero sin culpa. No era un Dios real. Satán representa la indulgencia en vez de la abstinencia, la vitalidad en vez de una espiritualidad vacía. E influenciado por varios escritorios surge el circo mediático. Rituales teatrales de catarsis para liberar emociones con órganos, velas y modelos desnudas en altares. Hizo historia como el primer matrimonio satánico en 1967 y bautizó satánicamente a su hija e hizo funerales performáticos. ¿Esto qué hizo? Atraer a muchísima gente famosa. Pero en 1975, escisiones como el templo de Set dejan de seguir a este hombre y tras su muerte en 1997, su hija Carla funda la primera iglesia satánica. Hoy en día todavía sigue activa
pero muy pequeña, con tan solo unos miles de miembros globales. Pero lo que es clave para nuestro tema es que la iglesia de Satán no adora al diablo, de hecho niega a los dioses por completo. Usan su imagen como una metáfora anticristiana contra la hipocresía y la represión. Representa menos del 1% de la brujería moderna, que es como 99% neopagana, wicana o ecléptica, pero sin cuernos. Es más bien un espectáculo filosófico, no es un culto demoníaco. En mi práctica, de hecho, ni siquiera lo menciono, pero sirve para mostrar que incluso el satanismo visible es tan solo simbólico, no diabólico, y que el mito persiste por su estrategia de marketing y por todo el circo performático que representa. Pero volviendo a nuestro tema, ¿por qué persiste el mito? Pues después de ver la historia real, surge la pregunta clave. ¿Si es el diablo un invento inquisitorial o es la brujería moderna lo incluye? ¿Por qué seguimos asociando brujas con Satanás todavía en 2025? Pues hay varias razones profundas que lo mantienen todavía vivo. Número 1. Propaganda religiosa histórica arraigada. El Malleus Maleficarum y otros tratados similares crearon un caldo de cultivo y de paranoia. Brujas como aliadas del diablo que causan tormentas, matan niños y parodian misas. Y esta narrativa se justificó con la ejecución de 50.000 personas, 90% de ellas mujeres. Y esto se grabó en el imaginario colectivo. La Iglesia la usó para controlar disidencias, mujeres independientes y prácticas populares, convirtiendo el miedo en dogma. Número 2. Misoginia y control social. La bruja representa a la mujer peligrosa, poderosa, sexual, autónoma, sabia, en hierbas y en partos. En la Edad Media las curanderas o las viudas eran amenazadas porque desafiaban el patriarcado médico-religioso. Hoy todavía persiste como símbolo de feminidad invertida o deseo incontrolable, alimentando la violencia actual. En África o India, todavía hoy en día miles de mujeres mueren acusadas de brujería por envidias o por venganzas, aún en pleno siglo XXI. Número 3. Hollywood y la cultura pop. Películas que romantizan el estereotipo. Altares oscuros, cuernos, sangre, series que mezclan Wicca con satanismo para vender drama. Esto vende miedo, vende terror y perpetúa el mito, incluso en redes sociales que usan la figura de la bruja gótica para conseguir más likes, aunque sea solamente una estética vacía. Número 4. El fundamentalismo religioso actual. Predicadores evangélicos y católicos extremos que repiten bruja significa satanismo en sermones contra el feminismo o contra la comunidad LGTBI y el New Age. Y ven el tarot como la puerta hacia el infierno. Grupos marginales satanistas, teístas reales, que dan pruebas a su tesis, aunque sean menos del 1% de los practicantes. Número 5. La psicología del miedo humano. Somos criaturas de cuentos, el mal absoluto, diablo más bruja. Explica desgracias, enfermedades, cosechas fallidas. Hoy, en crisis, en pandemias, en guerras, se revive la figura de la bruja como chivo expiatorio. Ayer era la Inquisición, hoy es la cultura de la cancelación o el linchamiento digital. En resumen, el mito persiste porque sirve de control, vende entretenimiento y calma miedos existenciales. Pero los datos muestran que en la brujería no hay un solo caso de adoración diabólica masiva. Así que ya es hora de desmontar de una puñetera vez este mito. Iba a decir una palabrota, pero dije por eso puñetera. En resumen, las brujas no adoramos al diablo. Esa es una construcción histórica para perseguir a mujeres independientes, curanderas, con prácticas espirituales no dominantes. La brujería que vemos hoy es una mezcla hermosa y diversa de tradición, magia, espiritualidad y empoderamiento. Así que ahora te lanzo una pregunta a ti. ¿Cuál fue tu primera impresión sobre las brujas y el diablo? ¿Qué cambios te gustaría ver en la historia?
Déjamelo en los comentarios porque me va a encantar leerte. Bueno, chicos, y vaya chapa que os he dado. Además me he levantado, me he encendido. Hoy es que me he levantado un poco guerrera. Pero es que a mí la verdad este tema me calienta mucho, me hierve la sangre. Porque basta ya. Pero bueno, me va a encantar leerte en los comentarios como siempre. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo, te agradezco un like, que te suscribas, que si tú te suscribes a mí me ayudas a seguir creando. Y ya sabes, nos vemos en un próximo vídeo. Y como siempre te envío muchísima, muchísima luz, sin cuernos y sin tridente. Chao.